en un salmo vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Dios bendiga a los músicos, a las coristas. Salmo 51, vamos a leer un salmo muy conocido, muy hermoso. Cuando todos tengan el Salmo 51 puede decir amén. Amén. Salmo 51, verso 7 al 10. Vamos a leerlo. Amén. ¿Lo tenemos todos? Salmo 51, verso 7 al 10. Dice la palabra del Señor: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Señor, una vez más te damos honor, te damos gloria, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor maravilloso. Reconociendo, Señor, que solo tú eres digno, Padre. Que solamente tú eres soberano sobre todas las cosas visibles e invisibles, Señor. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, Señor, para hacer las cosas que tú desees, que tú digas que se hagan, Señor, y serán hechas. A ti es a quien adoramos, Señor. A ti es a quien bendecimos, Padre. A ti es a quien exaltamos, Señor, en esta noche. Por el sacrificio, Señor, que hiciste en esa cruz, por lo cual hoy tenemos esperanza, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse glorificando a Jesús. Un salmo muy conocido, tan al menos es lo que creo yo, el Salmo 51. Cuando leemos el encabezado de este salmo, el Salmo 51, usted tiene una Biblia, puede leer el encabezado que dice: Salmo de David después de que pecó con Betsabé. Y es un salmo que expresa el arrepentimiento de David para con Dios. Y cuando leemos este salmo, cuando usted tenga la oportunidad en su casa, en esos momentos de lectura de la palabra de Dios, lea este salmo, el Salmo 51, es un salmo muy hermoso. Y cuando leo este salmo, lo he leído muchas veces. La primera vez que lo leí, impactó mi vida, como David, la poesía que él dice, que él habla, que él entona para buscar la misericordia de Dios después de haber pecado. Son palabras que salen de lo profundo de un corazón arrepentido, de un corazón que reconoce haberle fallado al Señor. Y cuando leemos todo este salmo, es un salmo impresionante. Y cuando vemos lo que leemos y lo podemos imaginar, yo veo a un hombre en esos momentos de intimidad con Dios, primeramente arrepentido y con el reconocimiento de que él le había fallado buscando a Dios. Y digo un hombre porque podíamos referirnos a él como lo que él era en ese tiempo. Él era el rey de Israel, el rey David, pero era hombre también. Él fue un cantor, pero él era hombre. Él fue un músico, pero era hombre David. Él fue un guerrero que derribó a gigantes, que mató a muchas personas defendiendo al pueblo de Israel. Pero él era un hombre, era un rey que era conforme el corazón de Dios, según la Escritura nos enseña,
Pero al fin y al cabo él era un hombre que había pecado delante de Dios y que sabía que la consecuencia del pecado vendría a su vida. Y es que nosotros delante de Dios, o todos los hombres, aunque tengan posiciones en esta vida, en este mundo, cuando se trata de pecado, no importa la posición que uno tenga delante de Dios, somos pecadores. Y por el pecado que cometemos como hombres, la consecuencia va a venir a nuestra vida. Y no importa cuál sea el estatus social que tengamos en esta sociedad, los bienes que tengamos en este mundo, si pecamos delante de Dios, eso no lo considera Dios para ser severo para su castigo con nosotros si es que pecamos delante de Él. Delante de Dios todos somos iguales y el pecado que el hombre cometa sin duda alguna traerá sus consecuencias. Y David lo sabía muy bien porque él era un cantor que desde su niñez fue instruido en la ley. Uno que cantaba alabanzas a Dios, que hablaba con Dios. Fue un guerrero, fue el rey de Israel, pero al fin y al cabo cuando vino a pecar delante de Dios, él reconoció su pecado y sabía que la consecuencia de lo que él había hecho iba a venir. La historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del verso 1 en adelante. Podemos ver anteriormente cómo él planea todo para según él ir cubriendo el pecado, pero en el verso 1 del capítulo 12 vemos cómo es confrontado por Dios, por un profeta, el profeta Natán. Llega y le dice una parábola muy conocida también y le pone el ejemplo. Cuando le explica esta parábola, David, dice la escritura, que se enoja, se levanta y dice: ¿quién es ese hombre que hizo tal cosa porque merece la muerte? Y aún pagará 4 veces más de lo que costaba esa ovejita. El profeta le dice: ese rey, ese hombre, esa persona eres tú. David se da cuenta que Dios había visto todo lo que él había hecho. Y el profeta Natán no dudó en señalarlo a él en ese momento. Y es en ese momento cuando David fue confrontado por Dios. Ahora, en el tiempo que David estaba reinando, David tenía opciones para decidir en ese momento. Él podía haber dicho: no sé de qué estás hablando, y haberse excusado como mucho lo hizo el rey Saúl y decir: aquí no pasa nada. O como rey solamente pudo haber señalado con su cetro al profeta Natán y en ese momento haber los soldados haberlo sacado y llevarlo a la muerte, porque era el rey en ese momento. Otra de las cosas que David pudo haber hecho o haber optado por hacer era de pedir perdón, de reconocer su pecado, y eso fue lo que él hizo. Las 2 oportunidades anteriores de excusarse delante de Dios o de mandar a matar el profeta que le dijo la verdad, no las tomó en cuenta. Sin embargo, cuando fue señalado por el dedo del profeta, reconoce que había pecado delante de Dios y no hace más que ir y escribir este salmo hermoso, el cual expresa su gran y profundo arrepentimiento, porque sabía que había pecado delante de Dios. Como hombre, él pecó delante de Dios. Por eso el verso 7 que leímos dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora nos damos cuenta que el hisopo en el Antiguo Testamento tenía un significado, y David, como conocedor de la ley, por eso expresa estas palabras. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. En el Antiguo Testamento, si encontramos esa palabra de hisopo, es una planta, es una flor morada.
que usaron, dice la escritura en Éxodo capítulo 12, verso 22, cuando fue el tiempo de la Pascua, dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes en la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Porque en ese tiempo era cuando iba a pasar el ángel de la muerte, dice la escritura, para matar y destruir a todos los primogénitos de Egipto. Pero con la sangre rociada, con un racimo, con un rollo de hisopo, en los dinteles de las puertas de los judíos, no iba a pasar nada en ese momento. Si buscamos otras referencias, podemos leer en Levíticos 14 cómo el hisopo también se usaba para purificar. En Números 19:6 también el hisopo se usaba para limpiar la lepra. Entonces, David no solamente dice palabras a la aventura porque le gustó esa planta, porque le gustaba o era una costumbre. Él conocía la historia del pueblo de Israel. Y por eso dice, lávame con hisopo y seré limpio. Él sabía que había pecado delante de Dios a tal grado que se merecía la muerte. Y expresa estas palabras y dice, lávame con hisopo, recordando lo que los judíos hicieron en aquel tiempo cuando el ángel de la muerte iba a pasar a matar a todo el primogénito de Egipto. Sabía que el hisopo fue usado para limpiar el pecado de los hombres, y por eso dice él, lávame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y es que es ahí donde por eso David se le adjudica el corazón como el de Dios, un corazón como el de Jehová, porque él buscaba maneras de encontrar el perdón de Dios para su vida. Aunque fuera un pecado grande como del cual proviene este salmo, cuando pecó este rey David, aunque fuera ese pecado tan grande, él buscaba la manera de encontrar el perdón de Dios, y expresaba estas palabras para poder hallar gracia delante de Dios, porque él sabía que el pecado que había cometido era a tal grado de haberle quitado Dios la vida. Pero él dice, lávame, purifícame con hisopo, expresando de que él reconocía su pecado y reconocía que si Dios quería en ese momento, él le podía quitar la vida. El verso 8 de nuestro texto que leímos dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y es que por el pecado que él había cometido, él ya no oía gozo, ya no oía alegría. Los músicos cada tarde que entraban al palacio para alegrar al rey, no los podía recibir porque en su corazón entendía y sabía que había pecado. Y posiblemente él decía, ¿cómo estaré celebrando si en mi corazón hay pecado? No podía escuchar el gozo y la alegría de los instrumentos. Y cuando no lo escuchaba, él decía que sus huesos se estaban secando, se estaban acabando. Porque es verdad que cuando uno peca delante de Dios, no hay gozo en uno. No puede uno estar muy alegre, contento, como que nada está pasando, cuando en nuestro corazón sabemos que hacemos o que hicimos algo más delante de Dios. Y podremos fingir y reírnos, pero dentro de nuestro corazón hemos fallado a Dios. Sabemos que hemos pecado a Dios nuestro Señor. Y era lo que él hizo, y expresa estas palabras. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando uno está sin alegría, sin gozo, y entra en una profunda tristeza, el cuerpo se debilita, los huesos se acaban, y eso científicamente comprobado hasta el día de hoy de que eso acontece. Y la Biblia nos dice a través del rey David que esto pasaba en ese tiempo. Él clama también por limpieza en su vida.
El verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados. Me imagino a David clamando delante de Dios, en la presencia de Dios, con el rostro hasta el suelo, pidiendo misericordia, pidiéndole a Dios, borra todas mis maldades, reconociendo que era solamente Dios quien podía borrar todo su pecado. El verso 10 que leímos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los versos anteriores nos expresan el profundo arrepentimiento que David tenía por haberle fallado a Dios. Y cuando dice en este verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra que usa al expresar esta oración es la misma que se refiere en Génesis 1:1 cuando dice Dios creó los cielos y la tierra. Él no quería en su vida un corazón que le fallaba a Dios. Él quería que Dios creara un corazón nuevo, que quitara de él, que arrancara de él ese corazón que le había fallado, que lo había traído a pecar delante de Dios. Por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Queriendo decir, no quiero más este corazón. No quiero seguir pecando más. Quizás los deseos que sentía hacia la mujer eran grandes y él decía, no quiero más este corazón, Señor. Porque lo que pasó anteriormente, por lo cual escribe este salmo, fue relacionado con una mujer. Pero él en verdad dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quita este que tengo que tiene malos pensamientos, que tiene malos deseos, y crea en mí un Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el Señor. Dice David al Señor. Y con esto expresa que David estaba dispuesto a olvidar todo su pasado, quizás sus costumbres que estaban mal delante de Dios, pero él quería un corazón creado, un corazón nuevo, porque no quería seguirle fallando a Dios. Ahora, después de este salmo, sin duda alguna, David volvió a pecar delante de Dios. Pero lo importante es que en el momento que el profeta lo confronta, no decide él señalarlo con el cetro y sea el profeta sacado por los guardias y ejecutado. No se excusa tampoco, sino él reconoce que había pecado. Y eso es lo importante, esa es la lección que hoy en esta noche nosotros podemos tomar. Porque nos vamos a equivocar, vamos a seguir pecando delante de Dios. Y por más que usted me diga en esta noche y se levante y diga, yo no he pecado en este día, yo no le voy a creer, porque estamos en la carne y somos pecadores, vulnerables, con la vista, con los ojos, con el pensamiento, con los oídos, con los pies, con el cuerpo, podemos fallarle a Dios nuestro Señor. Con la boca podemos fallarle a Dios nuestro Señor, pero lo importante es que cada que nosotros le fallemos a Dios, vengamos delante de Él y reconozcamos que le hemos fallado, que hemos pecado delante de Él. En aquellos momentos de intimidad con el Señor, decirle, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, Señor. No quiero seguir haciendo esto que es malo delante de tu presencia, Dios. Y es ahí donde nosotros podemos tomar esta lección de David para buscar el perdón, la misericordia de Dios. Porque si no de otra manera no vamos nosotros a recibir el perdón de Dios. Fue la consecuencia que Saúl recibió porque nunca reconoció que se equivocaba. Siempre que fallaba Saúl, él ponía excusas y decía la razón de por qué hacía las cosas excusándose a sí mismo.
Pero David, más sin embargo, no fue así. Y es el ejemplo que cada uno de nosotros nos da Dios la oportunidad de tomar y decir: Señor, he fallado delante de ti. Peco todos los días delante de ti, Señor. Tengo pensamientos que no son agradables delante de ti. Tengo reacciones que no son agradables delante de ti, Señor. Y si en verdad reconocemos ese pecado, esa falla, vamos a ir delante de Dios y decirle: Señor, crea en mí, Dios, un corazón limpio. No quiero seguir teniendo estos mismos modales que tengo, porque te estoy fallando. Y buscar en realidad con dolor el perdón, con dolor porque le hemos fallado a Dios, y buscar su perdón, buscar el perdón de Dios de una manera particular, sin igual, como usted sabe pedirlo, como usted sienta buscarlo, porque ciertamente el venir a este lugar y orar 5 minutos o 10 después en el altar, gloria al Señor por ello, pero debe haber momentos donde usted y Dios solamente debe ir delante de Él y decirle: Señor, estoy fallando, aunque mi esposa ni lo sabe, mi familia no lo sabe, pero tengo este problema y vengo delante de ti, Señor, para que me quites este corazón y creas dentro de mí, Señor, un corazón limpio. Pero ese debe de ser el deseo de alguien que en verdad quiere agradarle a Dios nuestro Señor. Porque en realidad es lo que Él quiere, que nosotros seamos limpios delante de Él, que reconozcamos que le fallamos, que le reconozcamos que nos equivocamos. El título de este mensaje es: solo Dios nos puede limpiar y librar. Y ciertamente es así, solamente Dios puede limpiar y librar nuestra alma. Él es el único. Miramos el ejemplo de David y podemos encontrar otros hombres bíblicos en la escritura donde tomar ejemplo de cómo ellos reconocían que habían fallado delante de Dios y buscaban el rostro de Dios para estar bien con Dios, porque ellos sabían que solamente Dios podía limpiarlos y librarlos. Solamente Dios puede hacerlo. Ahora, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y aún los que no pudieron venir, tenemos una historia antes de conocer a Jesús. Cada uno de nosotros sabemos lo que vivimos desde nuestra niñez hasta que Cristo nos alcanzó, si es que no nacimos en el Evangelio. Pero los que hemos vivido sin Cristo en los años tal vez de juventud, fuera de lo que es el camino del Señor, sabemos lo que vivimos, sabemos lo que pasamos. Nuestra vida era una vida sin esperanza, posiblemente lo peor de la familia. No había esperanza para nosotros, pero más sin embargo, cuando Él vino a nuestra vida, Él nos perdonó, Él nos sacó de la vana manera de vivir en la que estábamos. Y solamente fue Dios el que pudo hacerlo. Y es por eso que estamos aquí, porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios hizo en nuestra vida. Y por ello nosotros le alabamos, levantamos nuestras manos a Él, porque reconocemos que Él es digno, que Él nos salvó de la condenación eterna, aquel que nos promete esperanza. Pero una cosa sí es, que es solamente Él el que pudo hacer esto. No lo hizo nuestra familia, no lo hizo algún doctor. Dios cambió nuestro corazón, Dios cambió nuestra mente, Dios cambió lo que había en nosotros. Y personalmente puedo decir el cambio que Dios hizo en mi vida, de cuando sentí por primera vez el amor de Dios en mi vida. Vivía una vida sin esperanza, sin
sin razón, solamente vivía al día haciendo lo que creía yo que era mejor según mi pensamiento. Y por esa razón vine a este país, el cual no nací aquí, pero fue algo que pasó, que Dios planeó y pasaron muchas circunstancias para que yo llegara a conocer al Señor. Una de las cosas que recuerdo cuando llegué por primera vez, recuerdo la escritura que dice de que cuando Jesús iba con los dos en el camino a Emaús, cuando los dejó Jesús, dice que como que les abrió la mente, les abrió el entendimiento de lo que había pasado y volvieron como en sí, porque algo había pasado cuando Jesús iba con ellos. Y yo recuerdo personalmente lo que a mí me pasó cuando venía, me fueron a traer a Los Ángeles las personas con las cuales iba a vivir. Recuerdo que bajando ya ahí en el 50, en esas curvas para Lake Tahoe, fue algo que como que ahí desperté y realicé a dónde iba a llegar. Pero desde que estuve en Tijuana, en la frontera, nunca pensé a dónde iba. Nunca pensé a dónde iba a llegar. Nunca pensé con quién iba a llegar porque no conocía absolutamente a nadie. Y cuando veníamos bajando, como que desperté y miré a las personas con las cuales venía, que no conocía. Y dije dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? No conocía nada. Si eso hubiera pensado o me hubiera hecho esa pregunta estando allá en México, quizás no hubiera estado aquí, pero creo que Dios obró de alguna manera u otra para que yo viniera a conocer el Evangelio. Y fue algo que pasó en mi vida, desperté y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde voy a llegar a vivir? ¿Con quién voy a llegar a vivir? Y empecé a pensar todo eso, pero era demasiado tarde, ya le habíamos pagado al raite para que me hubiera traído hasta aquí. Ya no podía yo hacer nada. Estuve viviendo en Lake Tahoe. Las personas con las cuales llegué me invitan a la iglesia. Asisto a la iglesia y lo que llegué a ver por primera vez a un lugar no como este, pero a un grupo de personas como este, me sacó de onda, dice el cholo, porque nunca había visto lo que yo vi por primera vez en una iglesia. Y me espanté y dije, estos están pero si bien mal. Y miraba que lloraban. Ahí conocí al hermano Fermín, su familia, el pastor estaba ahí. Y pues era un joven yo de 17 años, de 18 años. Y decía, estos están bien mal. Me daba como algo que quería salir corriendo de ahí. Yo creo que era el espíritu inmundo que había en mí, que no quería estar ahí, porque yo quería salir corriendo de lo que miré en ese momento. Y me invitaron, después no fui, me quedé porque no me gustó. Dije, ahí están locos, no voy a regresar. Pero como no agarraba trabajo y estaba bien aburrido y al cual yo no estaba acostumbrado a estar encerrado, no me quedaba otra más que ir a la iglesia otra vez. Y después otra vez y otra vez. Y solamente de niño recuerdo que mi madre asistía a una iglesia y siempre me invitaba. Pero yo decía, no es verdad todo eso. Yo no creía en Dios para nada. Decía que eso era un lugar para socializar, donde iban todas las mujeres que las maltrataba el marido. Y decía, eso no existe. Razón digo porque mi mamá la maltrataba mi papá y ella iba a la iglesia. Y cuando yo llegaba a la iglesia decía todo eso. Y yo decía, no existe Dios. No hay Dios. Y así vivía mi vida. Mi padre murió cuando tenía yo 13 años o 14, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, y él se murió porque tomaba bastante. Entonces yo empecé a tomar bastante de esa edad, desde los 13 años, andar tomando. Anduve por varios lugares en México, vine a llegar hasta Tijuana, de allí pasé para acá. Ahora,
una vida que no creía en Dios para nada, no tenía nada absolutamente de principios morales, de 20 palabras, hablaba 19 malas, doble sentido, una persona que realmente, pues, ¿qué puede esperar uno? Pero un día llegando a la iglesia sentí lo que nunca había sentido, lo que el alcohol nunca me había hecho sentir. Recuerdo cuando estuve en la ciudad de Acapulco como un año, como de 16 años o 15, y ahí nosotros le dábamos el soborno al security para que nos dejara pasar porque pues era menor de edad. Y era cada fin de semana con los amigos mayores de que yo me juntaba. Y lo que recuerdo, bien que me acuerdo, decía cada fin de semana, ay, otra vez ya estoy aquí. Cuando llegaba a la mesa donde estábamos, todos muy contentos, muy felices, la música y todo lo que se da en una cantina, con la rocola sonando a todo lo que da. Pero cuando iba al baño, testifico de esto cuando puedo, cuando iba al baño, miraba al espejo, me tallaba la cara y decía, ya estoy igual otra vez, con 14, 15 años, y no era feliz, aparentaba ser feliz estando en la mesa ahí con los amigos y todo, pero cuando iba al baño, que ya sentía, me tallaba la cara y decía, otra vez estoy igual. Y algo dentro de mí, o sea, me decía que ese no era la vida, pero salía y todo era igual, todo era felicidad según uno, pero en realidad yo sabía lo que estaba pasando. Crecí así en mi vida, viví mucho tiempo en el DF, en el Distrito Federal, México, la Ciudad de México. Trabajé con un hermano mío que el patrón de él nos enseñó a tomar. Ahí empecé a tomar como desde los 14 años. Y recuerdo que en el metro no sé, los que están familiarizados con la Ciudad de México, desde la estación de Tasqueña hasta el Toreo de Cuatro Caminos donde yo vivía, era toda la línea, era recorrer toda la línea. Y recuerdo que entraba al metro como con 14, 15 años quizás, y la gente ni se quería sentar cerca de mí porque me veían, dirían, se está drogado, me va a robar, me va a hacer algo. Y recuerdo que a veces llegaba a la vecindad donde estaba, llegaba y al otro día tenía folletos en la mano porque me daban folletos en la calle, y una vida totalmente sin Cristo, sin esperanza y sin salvación. Pero un día, imagínense, es parte solamente a grandes rasgos de lo que fue mi vida pasada y todas aquellas cosas que sin duda alguna pues no hay tiempo para expresarlas, pero era una vida totalmente sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Aún cuando llegué a este lugar, a este país, el lugar donde trabajé, empecé a llevarme con todos y era puro desorden. Pero un día Dios me alcanzó. Y fue en ese momento que sentí en mi corazón lo que nunca había sentido. Y yo recuerdo, porque no creía en Dios, me agarraba de la banca y sentía algo dentro de mí, y después empecé a llorar y decía, pero ¿por qué estoy llorando? Y me secaba las lágrimas porque me daba vergüenza, y yo sabía que solamente el llorar eran las mujeres. Y cuando estaban predicando, yo escuchaba la palabra de Dios, las lágrimas se me salían y algo pasaba dentro de mí. Decía, pero ¿por qué está pasando esto? Y eso fue lo último que recuerdo antes de conocer a Cristo. Después de que Dios toca mi vida en un llamamiento al altar, después de que lo último que me recuerdo, estaba agarrado de la banca porque no quería hacer ninguna otra cosa. Ya quería que se terminara, y fue lo último que recuerdo. Y después, ya que volví como en sí, estaba en el altar llorando y con las lágrimas, y había sentido algo que nunca había sentido, y ahí he testificado donde
escuché la voz que dijo, para que veas que yo sí existo. Y entonces fue algo que fue un cambio totalmente drástico en mi vida. Desde ese día hasta el día de hoy, gracias a Dios, y yo le he dicho a mis hijos, ¿cuándo me han oído hablar una mala palabra? Desde ese día hasta el día de hoy. Y mi esposa es testigo, y porque fue un cambio radical en mi vida, un cambio. La palabra radical viene de la palabra raíz, desde al fondo. Fue un cambio drástico, radical en mi vida, que no fue gradual, fue un instante. Y cuando me levanté de ahí, yo fui y le dije al pastor, yo no sabía qué era el bautismo, no sabía, pero le dije, me quiero bautizar. Y a partir de ahí fue algo que Dios fue trabajando en mi vida, que Dios hizo, que solamente Él puede hacer en la vida del ser humano. Mi madre me decía, hijo, vente, regrésate, ¿qué estás haciendo allá solo? Pero el amor de Dios, de lo que yo había sentido en mi vida, era más grande que todo eso. Y por esa razón, hasta el día de hoy, yo sé en quién he creído, sé lo que le pasó a mi vida. Y ciertamente desde hace más de 25 años, no digo que no he pecado delante de Dios, he fallado delante de Dios, pero no de una manera voluntaria, de una manera a propósito. Todos le fallamos y pecamos a Dios nuestro Señor. Pero sí me recuerdo que ha habido momentos que he expresado no estas hermosas palabras del rey David, donde dice, purifícame con hisopo y límpiame, pero sí con mis palabras he ido delante de Dios y reconozco mi pecado. Y yo creo que son esos momentos de intimidad con Dios donde usted y yo podemos reconocer primeramente que fallamos delante de Dios, que pecamos delante de Dios, y Él nos perdona y nos da fuerzas para seguir adelante. Porque si no lo hacemos de otra manera, el pecado se va a ir apesantando en nuestra vida. No vamos a ser sensibles a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Nuestro corazón va a ser un corazón duro que no va a ser sensible a la palabra de Dios. Pero cuando uno busca el perdón de Dios, reconoce primeramente y busca el perdón de Dios, Dios está ahí dispuesto para perdonarnos a nosotros. Ahora, todo eso, lo que Dios hizo en mi vida, solamente Él lo pudo hacer. Y muchos daban mi vida quizás por perdida, por mala, pero más sin embargo a Dios le plació sacarme de ese estado de vida y traerme a un lugar donde hoy puedo ser llamado hijo de Dios. Y es algo que solamente Dios puede hacer. Puede limpiarte, puede liberarte de ese pecado que ata tu vida. Es solamente Dios, y David sabía que solamente Él puede hacerlo. Solamente Dios nuestro Señor. Ahora, todo lo que yo viví antes de conocer a Cristo, de conocer, de sentir de su amor y su misericordia, fue Él también, Él y única y solamente Él, que perdonó mis pecados, restauró mi vida y que me ha dado esperanza de tener la vida eterna. No hay otro, solamente es Él. Y por eso debemos nosotros buscarle, amarle, adorarle. No importa lo que nosotros hayamos hecho, si nos equivocamos o pecamos delante de Dios. Si tú has pecado delante de Dios y sabes que hiciste mal, yo te recomiendo que busques el perdón de Dios, no con estas mismas palabras, con tus propias palabras. Ves delante de Dios y dile: Señor, no quiero ser así más. Es algo que está dañando mi vida, que está dañando mi familia, mi relación contigo. Quítame este corazón, Señor, porque si no, de lo contrario,
el pecado que vamos acumulando va a hacer que nuestra vida vaya en deterioro todos los días, todos los días. Debemos buscar todos y cada uno individualmente usted. Tomar un lugar en su casa, en su hogar, y ir delante de Dios y exponerse delante de Dios y decirle: Señor, no quiero ser igual. No quiero vivir de la misma manera, Señor. Y es algo que David buscaba todos los momentos que él le fallaba a Dios nuestro Señor. En esos tiempos David buscaba la manera de cómo buscar el perdón de Dios a través del conocimiento de la ley y usar palabras para que hallara gracia delante de Dios, porque Dios conocía esas palabras que David decía por una razón. Hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es venir y buscar a Dios en su presencia, y que por su nombre nuestros pecados sean perdonados. Decirle, dice Primera de Juan capítulo 2, verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en aquellos momentos de reflexión, de intimidad con el Señor que cada uno debe tener, invocar el nombre de Jesús en nuestra vida, buscar el perdón de nuestros pecados por el nombre de Cristo. Hechos capítulo 22, verso 6. En este tiempo, en esta temporada, es que nosotros debemos buscar ser perdonados en el nombre de Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Testificando el apóstol Pablo, dice: levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre. Hoy no podemos, o si podemos, pero no es tan obligatorio buscar esas palabras tan hermosas como las buscó el rey David. Hoy solamente que vengamos a buscar el perdón de Dios en nuestras vidas por el nombre de Jesús. Sin duda alguna Él nos va a perdonar, pero es de cada uno de nosotros. Porque solamente Él puede hacerlo. No hay nadie más que pueda restaurar tu vida, que pueda cambiar tu corazón, que pueda cambiar tu mente, que pueda cambiar la actitud que tal vez daña. Solamente Dios puede hacerlo, y yo soy testigo de ello, porque de un instante Él cambió mi vida, quitó de mi vida la mala manera de hablar, la mala manera de pensar. Y fue Él solamente, Él puede hacerlo. Él tiene el poder para hacer todas las cosas, pero se necesita tener un corazón, primeramente, que reconoce que falla a Él y que quiere buscar el perdón de Dios. De otra manera, si venimos y buscamos el perdón de Dios, pero sin reconocer que le fallamos, no es el proceso completo. Tenemos primero que reconocer: Señor, soy pecador. Por eso Isaías 1:8 dice: venid y estemos a cuentas, porque eres tú y yo el que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso dice: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Entonces, reconocer que le fallamos, reconocer que pecamos delante de Dios, es el primer paso que tenemos que dar para venir delante de su presencia y decirle: Señor, te he fallado. No quiero ser igual, Señor, como decía la alabanza, pero tiene que nacer de un corazón que quiera agradar a Dios. Y si leemos la escritura, fíjese las palabras que leímos, y solamente son unos versos, pero cuando usted empieza a leer desde el verso 1, son puras palabras como estas de nuestra escritura de esta tarde. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Es una oración
que David está expresando, queriendo buscar el favor de Dios en su vida. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y en esta noche, lo que usted vivió antes de conocer a Jesús, usted sabe lo que vivió. Usted sabe a quién ofendió, a quién le pegó, a qué era su vida pasada. Ya gracias a Dios, ya Dios lo perdonó. Bendito sea Dios por ello. Que dice la Escritura que lanza los pecados a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Pero después, hasta el día de hoy, seguimos fallándole a Dios. Seguimos pecando delante de Dios. Pero más gracias a Dios por su misericordia, que si tan solo venimos y le buscamos y le pedimos a Él, tal vez como ejemplo de lo que hizo el rey David, podremos recibir el perdón de Dios. Pero es de un corazón que quiera en verdad buscar el favor de Dios en su vida. Sino de lo contrario, no pasará nada en nuestra vida, seguiremos igual. Y el pecado es progresivo, empezamos con poco. Los que trabajan con los muertos, los que embalsaman los muertos, las experiencias que tienen es, la primera es de sorpresa, no pueden conllevar eso, pero a los 2 años es algo normal para ellos, envolver un muerto y abrirlo y sacarle lo que tengan que sacarle, es normal. Pero el primero les cuesta y hasta tiemblan, y lo mismo es con el pecado. Podemos empezar a pecar un poquito y después otro poquito y después otro poquito, y cuando nos demos cuenta estaremos hundidos en el pecado, con costumbres que no son agradables delante de Dios. Por eso es necesario todo el tiempo buscar el favor, la misericordia de Dios y reconocer que solamente Él es el que puede limpiarnos y puede salvarnos. No hay otro. Hay quien clama a otras deidades, pero nosotros, qué bueno que reconocemos que Él es el único que puede hacerlo. Mire lo que dice el Salmo, y si usted quiere, como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y quizá en esta noche usted quiere decirle a Dios: este corazón que tengo, Señor, te falla mucho. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón diferente. Y lo grandioso es que Dios puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué tal si que el día de mañana usted se levanta y es totalmente diferente y se va a preguntar: ¿qué me pasó? Ya no siento el deseo de hacer lo que hacía antes. Ya no tengo ganas de hablar como hablaba antes. Pero eso es para alguien que en verdad quiere que Dios crea un corazón diferente en su vida. Costumbres que nosotros arrastramos desde nuestra niñez, que quizás no son las correctas, y fallamos y pecamos y lastimamos. Dios puede crear un corazón, Él puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Lo que para Él, los doctores, las personas preparadas, es imposible, para Él no lo es. Él puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Él puede cambiarlo en esta noche. Voy a leer este salmo, parte de este salmo, y si usted quiere pasar, no es para todos. Si quiere pasar solamente y decirle al Señor: Señor, quiero un cambio en mi corazón. Y no tenga miedo de decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón diferente, que sea conforme tu voluntad, Señor. O tiene miedo de que ese corazón se vaya y se lleve aquellas cosas que a usted le agradan y no a Dios. Si queremos en verdad servir al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón diferente. Y voy a leer este salmo y dice:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tus alabanzas. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Una oración de David con la cual podemos identificarnos si queremos buscar el perdón de Dios en nuestra vida.